Bien. Adriana, ¿me oyes? ¿Estoy oyendo de todo? Hola, doctor. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Ay, qué pena con usted. Me desconecto por un segundo. Muy bien, doctor. Vamos a darle la bienvenida a toda nuestra audiencia. Qué placer para mí tenerle el día de hoy. Ya he tenido la oportunidad de conversar con usted en diferentes ámbitos, de compartir con usted, una persona, pues, con muchas calidades humanas y con un conocimiento impresionante. Me siento muy honrada de poder compartir con usted. Bienvenido, doctor Uribe. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre orquídeas. Empezamos con nuestro especial de orquídeas. Empezamos con este conversatorio con el maravilloso mundo de las orquídeas. De acuerdo, pues, a diferentes momentos que hemos tenido con el doctor ha realizado una serie de colección, pues, de libros que tiene que ver con el mundo maravilloso de las orquídeas y es Orquídeas Tesoro de Colombia. Empezamos con Cuántica, desde Cuántica, esta presentación. Las empresas generalmente no tienen como este placer. Para Business Brokers, para Cuántica también es un placer poder presentarlo el día de hoy. A este médico ortopedista, cirujano de rodilla, con más de 40 años de experiencia en su ejercicio profesional. Durante toda su vida ha disfrutado y coleccionado las orquídeas y en los últimos 22 años se ha enfocado en el cultivo, junto con el padre Pedro Valdivieso, que en paz descanse. Han estado realizando esta información. Este año lanzamos el tercer tomo, donde podían encontrar, pues, una gran cantidad de flores y una novedad grandísima, y es que encontramos no tan atrevida, encontró el doctor por primera vez en la historia de la orquídea Juncleya grandiflora Lam, que está descrita desde 1869 y no se tenía ningún registro fotográfico. Hasta ahora tiene ese registro. Así que todos ustedes que son amantes de las orquídeas están, pues, invitados a que puedan ver esta información, a que puedan compartir si tienen preguntas, dudas, lo que quieran preguntarle al doctor, lo pueden realizar por medio de los comentarios. Y pues a lo largo de la conversación va el doctor a darle respuesta. Así que buenas tardes y bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Pueden empezar a preguntar cuando quieran, de lo que quieran relacionado con orquídeas o con cirugía de rodilla. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿cuáles son los factores que más afectan el crecimiento de las orquídeas? Bien, las orquídeas es una planta, primero que todo son epífitas, como dijimos en el libro, no son parásitas, las raíces no penetran el hospedero donde están a sacar su savia, simplemente están colocadas encima. Y las orquídeas, lo que más les sirve a las orquídeas es tener una sequedad y una humedad. No se le puede dejar totalmente humedad, porque la humedad es lo único el exceso de humedad es lo único que puede matar a una orquídea. De resto, la orquídea, mientras esté en una época seca y en una época húmeda, está perfecta. De manera que no se deben regar todos los días, no se deben colocar en tierra, sino hay que sembrarlas en un medio de cultivo adecuado. Y ahora, más adelante, seguramente habrá preguntas sobre eso y podemos irlas resolviendo. Pero nunca se siembran en tierra a no ser que sean terrestres. Hay orquídeas que las raíces penetran directamente sobre la tierra, pero hay otras que, aunque están en el piso, no están dentro de la tierra, y son la gran mayoría de las que están en piso. Las raíces penetran solamente la capa del bosque que se está descomponiendo, todo eso hojarasca, pequeños pedacitos de ramas, todo lo que va cayendo en el bosque que se está pudriendo, se está descomponiendo. No digamos pudriendo porque eso diría que es mal olor, no, es la biología normal del bosque que se está descomponiendo, el material orgánico, y las raíces solamente penetran hasta esta zona, no penetran directamente hasta la tierra como tal, se quedan en esta capa, y esas orquídeas por eso se llaman saprofitas. Las demás son todas epífitas, es decir, están sobre árboles, están sobre rocas, en este caso se llaman litofíticas cuando crecen sobre rocas, y muchas de las que están en los árboles también pueden crecer sobre rocas.
Hay otras orquídeas que crecen específicamente en el piso, en la tierra. Por ejemplo, una buena parte de Epidendrum de origen terrestre, las raíces están por la tierra, pero curiosamente penetran unas pocas para tenerse y la gran mayoría se van a ras de tierra por encima y la mitad de la raíz queda por fuera del terreno, de manera que se pueden ver simplemente a simple vista, están completamente destapadas. Entonces, las orquídeas absorben la humedad, la absorben a través de las raíces. La cubierta que tiene la raíz se llama velamen, es una sustancia que generalmente es blanca, aunque hay también cafés y hay también como habanas. Esta sustancia tiene unas células que van a pasar el líquido solamente de afuera hacia adentro, y esto es debido a que se absorbe por ósmosis, y debajo de la membrana hay una gran cantidad de sales. Entonces, el agua entra a absorberla por las sales por ósmosis, pero no se puede volver, porque afuera la concentración de sales es muy poca. Entonces, de esta manera las orquídeas acumulan una gran cantidad de agua y por eso el exceso de agua las puede llegar a dañar, las puede llegar a descomponer muy fácilmente. Entonces hay que tenerlas, regarlas un día sí, un día no algunas, otras 2 días no y uno sí, o sea, cada tercer día. Y en general la gran mayoría, si se riegan muy bien cada tercer día, con eso es suficiente. ¿Qué más quieres? Estaba en mute, qué pena, doctor. Bueno, ¿cuántas veces florece una orquídea, doctor? También depende de cada planta. Hay unas orquídeas, esta que acabas de poner aquí, es una orquídea muy bella que florece 2 veces al año y forma esta medio corona alrededor de la orquídea. Esta es una belleza de orquídea que está en el clima cafetero. Es una especie que solamente tiene un tipo de especie en cada género de estas. Pero en general las orquídeas, ¿cuánto florecen? Hay orquídeas, por ejemplo, como las sobralias, que algunas de las sobralias florecen solamente una vez al día, una vez al año. La orquídea florece por la mañana y por la tarde ya se ha acabado la orquídea, dura solamente un día, de manera que si es fecundada en ese momento puede llegar a reproducirse y si no simplemente se pierde. Estos son afortunadamente muy escasas. Otras de las sobralias pueden florecer 2 veces al año y pueden durar más o menos un mes la florescencia de cada una. Otras, como las caldeyas, depende del tamaño de la caldeya. Una caldeya muy grande puede florecer varias veces al año. Cada vez que el bulbo madura y la hoja madura, puede llegar a florecer inmediatamente. Y cada ramo puede tener 5 o 6 flores y puede durar un mes, mes y medio en un buen clima, siempre y cuando una de las cosas ideales para que la orquídea dure más la flor es que no se moje la flor. Las gotas de agua que quedan en la flor producen una enfermedad que se llama botritis, que es el crecimiento de un hongo que produce unos puntos negros, que son muy feos, muy desagradables. Entonces, si no hay botritis, la planta puede durar mucho más tiempo. Otras orquídeas, por ejemplo, como los epidendrum, que ustedes ven en las orillas de las carreteras, florecen los 365 días al año, todo el año. Una vez que la planta empieza a florecer, no para de florecer nunca. Cuando su escapo floral se acaba porque ya no tiene más, se seca ese, inmediatamente echa uno por el lado, una cosa que llamamos quiques, y esa inmediatamente empieza a florecer y puede durar 6, 8, 10 meses con ese otro pompón de flores completas. Si se acaba ese pompón, inmediatamente sale otro, y entonces eso hace que la orquídea esté florecida todo el año, los 365 días. Hay otras que florecen por temporada, depende de la época seca, cuando empieza la época de lluvias y está la especie seca antes, inmediatamente florecen en ese momento. Entonces florecen, pues en nuestro país las estaciones son 2 veces al año, entonces teóricamente florecen 2 veces al año, pero a veces hay pequeñas temporadas secas también y entonces pueden florecer más. Y te repito, algunas cuando son las caldeyas, por ejemplo, una orquídea muy grande puede florecer varias veces cada vez que maduran
el pseudobulbo madura, puede llegar a producir una flor. Por eso muchas dicen que las orquídeas florecen mucho en mayo. Coincide con la época de mayo, que es la época después de que empezaron las lluvias, después de un verano grande, empiezan las lluvias en abril, entonces empieza a desarrollarse la florescencia y ya en mayo está madura la flor. En diciembre también pasa lo mismo por el mismo mecanismo. Ok, este conversatorio que estamos haciendo es de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que son las que ya hemos detectado anteriormente, ya nos han realizado en nuestra página de Facebook, que es Orquídeas Tesoro de Colombia, donde pueden seguir pues todo el tema de las orquídeas en Facebook. Entonces, vamos a tener unas preguntas acá, pero sin embargo, si tienen unas preguntas como Julio César Pérez, las pueden realizar y las vamos a estar contestando. Doctor, pregunta Julio César Pérez. Hola, ¿es mejor el cultivo de orquídeas epífias en matera o en troncos? Es una excelente pregunta. Las orquídeas pues están en los troncos, están en los árboles. Entonces, en troncos funciona supremamente bien. Tiene la ventaja de que no tiene problemas con el exceso de agua. En la matera puede llegar a tener exceso de agua que se le vaya la mano. También depende del grueso de la raíz de la orquídea, debe tener el medio, si es más grande, los tronquitos de pino pátula, de la corteza del pino pátula con que se hace el medio para sembrarlas, debe ser entre medio centímetro a 2 centímetros. Los más grandes se utilizan para las raíces que son más gruesas. Estas raíces pueden tener más agua y entonces es un problema, se pueden podrir más fácilmente. Las raíces que son más delgaditas se pueden poner en un medio más delgado. Entonces, el cultivo en troncos, ¿qué ventaja tiene? Ustedes amarran la matica al tronco, ella empieza a crecer alrededor, inmediatamente tiene la ventaja que no se va a podrir nunca, porque le cae el agua y el agua escurre, no se aposa el agua. Y todavía mejor que en los troncos es sembrarlas directamente a los árboles, amarrarlas al árbol mientras ellas echan raíces y después se le quita con lo que se amarró, que puede ser con una cabulla delgada o con algún material plástico delgado o con un fragmento de media nylon de señora. Se cortan las medias de abajo arriba por pedacitos, luego se cortan a lo largo y eso queda estirando y queda dando un excelente material para amarrar la orquídea. En realidad hay que amarrarla, si la orquídea queda móvil, las posibilidades de que se caiga y que no prenda son muy altas. Debe quedar siempre bien fija al sitio donde está, así sea el medio en material también en matera. Algunas orquídeas en matera, si tienen demasiada humedad, es un problema, entonces es mejor ponerlas en canasta para que tengan más ventilación, porque repito, lo que daña a la orquídea es el exceso del agua. Ok, doctor. Espero que Julio César esté contento con esta respuesta. Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto duran las flores de las orquídeas en la planta una vez que abren? También depende mucho de la orquídea. Hay unas orquídeas, por ejemplo, las Phalaenopsis. Esta orquídea que acaban de poner ahí, que es una bólea, estas bóleas en general en la planta pueden durar más o menos 20 días a un mes. Las caldellas pueden durar de mes a mes y medio. Los epidendros, como digo, como van floreciendo, son flores sucesivas, se van cayendo las de atrás y van floreciendo las de adelante. Entonces florecen todo el tiempo, duran el año florecidas. Hay unas, como dije al principio, que son las sobralias. Algunas de las sobralias, afortunadamente son muy pocas de ellas, la flor puede durar solamente un día. Florece al amanecer y al anochecer se arrugan y se acabó la flor. Dura solamente un día. Pero en general, en la planta duran alrededor de un mes o más. Algunas orquídeas, lamentablemente no colombianas, como los Dendrobium, como los Phalaenopsis, pueden durar muchísimo más tiempo. Cuando ustedes compran una Phalaenopsis, que son esas que parecen como unas monedas grandes, blancas y de colores, rosadas y cuadriculadas, tienen muchas, todos estos son híbridos de Phalaenopsis sanderiana.
Estas Phalaenopsis son asiáticas y tienen una ventaja supremamente grande, y es que cuando usted compra la planta que está empezando a abrir, puede durar 6 meses la florescencia. El secreto es no mojar las flores, porque si no las flores les da, como les dije, la botritis y se dañan. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer. Colocarlas, no ponerle gran cantidad de agua ni nada, y van a funcionar supremamente bien. Otra cosa importante que ayuda para que la orquídea dure más es la cantidad de abono que se ponga. Se le debe poner a las orquídeas abono, se le debe colocar un abono foliar que se puede fumigar, colocarlo fumigado una vez a la semana, o simplemente regarla al 1 por 1000, o sea, 1 gramo por 1 litro de agua, y regarla con esta una vez a la semana. Cuando las orquídeas están así, van a tener muchísimo más duración. Hay otras orquídeas como los Oncidium, los Odontoglossum, que pueden durar 1 mes y medio más o menos en la vara antes de empezar a marchitarse. Otras duran un poco más. Nosotros tenemos un género nuevo que hay para Colombia, que antes se consideraba como que eran unos Oncidium, que se llama Heteranthoncidium. Estas plantas, estas flores pueden durar 3 o 4 meses en la planta cada flor. La he visto aquí porque tenemos una nueva con la cual por la pandemia no la describimos nosotros. Desafortunadamente floreció cuando estaba empezando la pandemia, todavía está florecida, y se nos adelantó hace 2 meses, le pusieron el nombre de Heteranthoncidium. Era una especie que apenas la vi, dije, esto es nuevo, esto es un nuevo género. Empezamos a investigar, había sido clasificada desde 1800 y pico como un Oncidium, y en realidad es un género nuevo para Colombia. Ok, doctor. Bueno, acá ya nos están diciendo que la señora Ana Beatriz Rinta dice: hola, doctor, gracias por el conversatorio. Jacqueline Agudelo Rincón nos pregunta: buenas tardes, ¿qué tal funciona el cultivo en piedra? Hay unas piedras especiales, y una de las piedras que mejor funciona son rocas que vienen de origen volcánico. Estas rocas de origen volcánico son supremamente porosas y funcionan supremamente bien. Tiene la ventaja de que el mismo material, por ser poroso, aguanta mucho los abonos y los va liberando lentamente. Se pueden también colocar en algunas piedras el ideal es que sean como piedra, como una gravilla molida. No puede ser que sea como con forma de cascajo, digamos. No pueden ser piedras redondas. Las piedras redondas completamente se acumulan un poco más, se juntan un poco más y no dejan crecer bien las raíces de las orquídeas. Hay unas rocas de origen calcáreo que funcionan supremamente bien cuando se trabajan en pedacitos, digamos, de alrededor de 1,5 centímetros, 2 centímetros cada piedra, funcionan también muy bien. Tienen una ventaja grande sobre la cáscara del pino pátula, y es que no se pudre. La cáscara del pino pátula, más o menos a los 2 años, se ha descompuesto, se ha degradado, y entonces puede empezar a que las raíces se van a podrir, porque se vuelve prácticamente como un amasijo, un masacote eso. Entonces, las piedras tienen la ventaja de que no hay necesidad de cambiarlas. Puede que sea por el tamaño de la planta, pero no por las piedras en sí, porque lógicamente no se dañan. Es una ventaja grande. Ok, esperamos que a Jacqueline le haya quedado la respuesta de este tema. Nos saluda Jorge Antonio de León. El señor Julio César confirma que le aclaró muchas dudas, que muchas gracias. Nos pregunta: buenas tardes, por favor, sus tratos de manera general, ¿cuál sería el ideal y cuál es el caso del tratamiento en la corteza del pino más efectivo? Bien, la corteza del pino pátula es lo que más se usa a nivel mundial. El pino pátula es en Colombia, en otras partes hay otros pinos que también producen una corteza igual. El tamaño les repito, el tamaño de la corteza debe ser de acuerdo con el tamaño de la raíz de la orquídea. Si la orquídea tiene una raíz muy gruesa,
hay orquídeas que tienen raíces de hasta de 8 milímetros. Algunos epidendrum arbóreos tienen unas raíces que tienen 8 milímetros. Estos hay que sembrarlos en unas cortezas muy grandes, un fragmento de corteza muy grande, ojalá de más de 2 centímetros cada uno. Las caldellas, por ejemplo, se hacen entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, se coloca este medio. El medio se le puede también colocar, y es una cosa para que se mantenga un poco más seca, se le puede revolver también carbón de palo, exactamente el que se usa para hacer los asados. Ese mismo carbón de palo del mismo tamaño también se le puede colocar y esto ayuda muchísimo a la orquídea. Pero hay unas, por ejemplo, que son como el complejo condrorrincha, como son las cundleyas, las bóleas como la que tienen en pantalla, las queferstenias, que se pueden colocar, requieren un material un poco más húmedo, entonces se pueden poner unos fragmentos de, eso se llama oasis, no sé si lo conocen, es una cosa que parece una espuma, es como una especie de icopor de color verde que mantiene muchísimo la humedad y en una cosa de esta la ponen para los floreros, le clavan las flores directamente allí porque se rompe muy fácilmente, entonces las chuzan ahí, las meten como en un chuzo así y ahí se mantienen húmedas y de esta manera esos fragmenticos de más o menos de 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cúbico, digamos, de 1 por 1, colocados, revueltos en más o menos una cuarta parte de esto, no más de una cuarta parte, porque si no se va a humedecer demasiado y van a tener problema. Hay otras orquídeas como las que ustedes las conocen como zapaticos, los Phragmipedium y los Paphiopedium. Los Phragmipedium son americanos, los Phragmipedium son americanos, los Paphiopedium son asiáticos. Estas orquídeas requieren muchísimo más humedad. Están en general en las barrancas donde escurre agua casi todo el tiempo y entonces una de las cosas que tienen es que hay unas sustancias que no recuerdo en este momento el nombre, que se utilizan para mejorar la tierra en las zonas muy áridas y muy secas. Estas sustancias le agregan agua y ellas se hinchan de agua y más o menos 15 veces su peso se llena de agua. Entonces esto viene como una serrín, bien esto, eso lo pueden revolver y se le pone también una cuarta parte de esto para los Phragmipedium. Estas sustancias que no recuerdo cómo se llaman, son hidratantes, las consigues en los almacenes donde venden cosas para agricultura como hidratantes de agua, de tierra. No recuerdo el nombre específico, eso tiene un nombre comercial, pero no lo recuerdo en este momento. Y con eso le pueden poner a los Phragmipedium máximo una cuarta parte y de esta manera también se mantienen más húmedas. Los Phragmipedium, por ejemplo, no se deben sembrar en canasta, se deben sembrar en materia que sea cerrada. Los Phragmipedium americanos, no recuerdo en este momento. Y con eso le pueden poner. Ok, doctor. Tenía acá una confusión de audios. Pero bueno, dentro de las preguntas que nosotros tenemos, ¿hay orquídeas que se pueden tener dentro de la casa? Prácticamente todas las orquídeas se pueden tener dentro de la casa. Dentro de la casa tiene la ventaja de que hay un poquito más de temperatura. Entonces, hay, por ejemplo, en la agua hay varias personas, como el doctor Ramón de Bedú, por ejemplo, que cultiva miniaturas. Es el especialista más importante que hay en miniaturas y él todas las tiene dentro de la casa. Hay que ponerlas cerca a una ventana para que les dé la luz. Que no les dé totalmente sol, deben tener un poco de luz, no deben tener sol permanentemente, cerca de una ventana. Si hay ventilación, magnífico, si ventea algo de aire, magnífico, a las orquídeas les fascina el aire, les fascina la ventilación. Y como te digo, unas orquídeas que sean de clima muy frío, se pueden tener un poquito más calientes dentro de la casa si las tienen en Bogotá. Pero no hay ningún problema para tenerlas. Todo eso que es Phalaenopsis, todo eso que venden en los almacenes comerciales como
cualquiera de las poblaciones en Carulla, en todas partes venden Phalaenopsis, las pueden tener perfectamente en la casa. Aquí tenemos una Phalaenopsis que ya está muy pasadita. Voy a ver si se la logro mostrar aquí porque aquí está cerquita. A ver si la podemos ver. Allá está lo blanquito que se ve en todo el centro. ¿Sí la ven? Esa está aquí en la casa y está hace tiempos. Y yo estoy a 2.700 metros de altura y las Phalaenopsis son de clima medio. Sin embargo, se da muy bien. Ella va floreciendo y cuando se acaban las flores, la llevo a Bogotá, en el invernadero mío en Bogotá Caliente, y allá vuelve y florece. Y ya se está acabando. Mire, todavía le quedan, tiene 3 flores, 4 flores, todavía le quedan 3 botones y lleva como 6 meses de abiertas, de florecidas. Doctor, nos pregunta acá Cali Bianchi, nos dice, ¿es bueno limpiar el pino con cal? El pino es muy importante limpiarlo, pero más que todo sacarle los taninos que tiene. El pino tiene una gran cantidad de taninos. Entonces el ideal es colocarlo entre agua, totalmente entre agua, y cambiarle el agua una vez cada 2 días más o menos, y tenerlo el ideal. Inclusive los chinos dicen que ellos los dejan 1 mes entre agua antes de utilizarlo, cambiándole agua cada rato. Cuando yo ahorita no siembro muy poquito en materas, antes sembraba muchísimo en materas y tenía unas canecas que les había conectado una llave por debajo para poderle cambiar el agua fácil. Para que uno lo llenaba, lo desocupaba, volvía y lo llenaba y todos los días lo llenaba y lo llenaba mínimo una semana todos los días antes de utilizarlo para sembrar las orquídeas. Porque al quitar los taninos las plantas se desarrollan mejor. De todas maneras, te repito, los chinos y los japoneses los lavan durante 1 mes y no le ponen cal, no hay necesidad de ponerle cal. Las orquídeas, la mayoría, requieren medio más ácido que alcalino. Les gusta más el medio ácido que alcalino y la cal es alcalina, francamente alcalina. Entonces, si la lavan con cal, habría que lavarla muy bien porque no le conviene que tenga demasiada cal. Si se va a utilizar cosas que tengan cal o alguna cosa, pueden utilizar carbonato de calcio en mínimas cantidades y específicamente para algunas orquídeas, no para todas. El carbonato de calcio, por ejemplo, el carbonato de calcio es mármol blanco molido, totalmente vuelto en un polvo impalpable. Y esto, al colocarlo, tiene la ventaja, para algunas plantas se le pone en pequeñísima cantidad, solamente para los flamípedos. Ok, doctor, bueno, saludos desde Panamá, Jorge Antonio de León, nos pregunta, Julio César nos pregunta que ha visto algunos casos en donde llegan orquídeas sembradas en pedazos de icopor. ¿Qué función cumple este medio? No, el icopor como tal no. El icopor como tal no se siembra directamente en icopor. Se le revuelve pequeñas cantidades de icopor para que esté más seco el medio, porque el icopor no absorbe nada. Entonces, simplemente para darle sequedad, para quitarle agua al medio. Y algunas personas producen pedacitos de icopor revueltos con el medio de cultivo. Yo personalmente prefiero el carbón de palo al icopor. Ok, esta es una pregunta que muy frecuentemente nos habían hecho cuando estábamos en la oficina y que llamaban y preguntaban por los libros y nos preguntaban también por el cuidado de las orquídeas. Y esta pregunta nos la hace en este momento Jacqueline Agudelo Rincón y dice, ¿cómo saber cuánta agua se le debe poner a las orquídeas? Bien, en general, ese es un problema que es sencillo, y es que si le ponen demasiada agua, te repito, se pudren. Entonces, el ideal es ponerle por lo menos un mínimo, máximo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero si usted le ponen un día sí y 2 no, o sea, cada tercer día, sería mejor, sería el ideal. Cuando ustedes tienen las raíces, al echarle el agua, las raíces se ponen medio verdes, eso quiere decir que están completamente saturadas. Por otra parte, el medio, el ideal es no dejarlo que se seque del todo. Cuando el medio se seca del todo, ustedes le echan el agua y el agua corre y no coge absolutamente nada. Entonces, bueno, te repito, yo creo que básicamente cada tercer día sería el ideal.
En algunas plantas puede ser cada 2 días. Si están en un sitio que está venteando muchísimo y están en canasta, puede ser un día sí y un día no. Si las plantas están en los árboles, como son epífitas, como son siempre normales, la planta se le puede echar agua todos los días y no pasa absolutamente nada. Lo mismo cuando está sembrada en troncos. Le pueden poner todos los días y no hay ningún problema. Ok. Doctor, ¿cuánto duran las flores de orquídea una vez son cortadas? Eso sí depende mucho de cada flor. La mayoría de las orquídeas no son flores de corte. Las caldellas las pueden cortar y pueden durar semana y media, 2 semanas. La que más dura de todas son los Invidium. Ustedes han visto que los venden los Invidium y los venden y cobran por el número de flor que tenga. Cada flor vale, no sé cuánto es, póngale 2.000 pesos. Y una rama que tenga 20 flores, pues puede valer 40.000 pesos. Pero puede durar 4 meses en el florero. Ok. Acá nos pregunta Yuridia Otálvaro. Buenas tardes, me gustaría saber por qué las orquídeas que conozco como la cucarrona, qué pena, no sé su nombre científico, se demora tanto para florecer. Muchas gracias. Mira, en general hay orquídeas que, como te digo, florecen 2 o 3 veces al año, otras que florecen todo el tiempo. El cucarrón, no sé exactamente cuál será la que se refiere. No sé, pregúntale si tiene una fotografía y la pudiera mostrar a él y me la mandas, que la puedas mostrar en el Zoom. No sé si se pueda mostrar aquí por intermedio de la edición para ver qué orquídeas, pero en general puede ser falta de abono. Dile que le coloque una vez a la semana abono al 1/1000, la riegue con agua, consigue un abono foliar de fluorescencia. Eso lo consigue en cualquier almacén y hay muchas marcas. Y abono foliar de fluorescencia, lo disuelve 1 gramo en 1 litro de agua y con eso la riega una vez a la semana. Los otros 2 días que le tocarían agua es con agua normal sola, porque si no se van saturando de sales y también se daña también la orquídea. Entonces, 2 meses agua, sería la semana, sí, son 2 días, y una vez a la semana regarle con eso que te digo, con esa agua que te digo, la puedes fumigar y mojar, empapar bien las raíces, no hay ningún problema, y con eso van a florecer muchísimo más y más seguido. Ok. De pronto, Yuridia, si puedes escribirnos al WhatsApp y mandarnos la foto, el WhatsApp es el 321-707-9393 para poder, pues, descartar y poder saber cuál es la orquídea de la que estás hablando y el doctor poder dar una información correcta. Marisol Ortega Manrique nos dice, muchas gracias, doctor. Por favor, ¿qué tratamiento recomienda cuando les cae la plaga? Esa es otra pregunta importante. Las orquídeas tienen muchos tipos de plagas y hay varios tipos de plagas. Una, por ejemplo, que es muy frecuente, no tanto, sobre todo en las orquídeas cuando están en un invernadero grande, es el trips. Los trips son unos animalitos que tienen unos 2 milímetros de largo máximo y tienen por ahí 1/4 de milímetro de espesor. Son como unos cucarroncitos alargadísimos, y donde la flor se muerde, se pone transparente en esa zona, como transparente, y entonces dañan muchísimo la flor. Eso es un problema. Ese tienes que matarlo con un insecticida que se llama Lanate. Lanate, así como suena. Lanate. Lanate, lo consiguen también en cualquier almacén agropecuario. Este lanate se coloca a una concentración, si viene líquido, de 1 centímetro por litro. Y con esto fumigan. Hay que tener en cuenta que es muy contaminante, muy peligroso. Es de categoría 3, categoría es muy tóxico, tiene categoría de toxicidad 3. Entonces, hay que usarlo con cuidado, usarlo con guantes, no respirar sus vapores. Y bueno,
Con esto en general controlan todos los animales que haya que se estén comiendo, las orquídeas. Hay una plaga que no es plaga, que es el pulgón. El pulgón son pequeños, unos animalitos verdes, chiquitos, hay unos negritos también que tienen como 2 punticas atrás. Este pulgón secreta una sustancia azucarada y entonces les fascina a las hormigas, y las hormigas alientan los pulgones y los cultivan y los llevan de una orquídea a otra. Y el pulgón simplemente con un poquito de FAF, de un jabón detergente FAF, por eso puede ser diluido, la fumigan con esto y con esto se acaba. También el pulgón, como generalmente está en la parte más fresca de la planta y está en un solo sitio, lo pueden quitar culturalmente con la mano, simplemente lo suban y se desbaratan y se mueren ahí mismo. Pero si la quieren fumigar, si la infestación es muy grande, puede ser con FAF, sin necesidad de ningún veneno. Algunas enfermedades que le dan a la orquídea son hongos, y este es un problema bastante más complicado. Hay otra enfermedad que le da a las orquídeas, que es una muerte que es casi súbita, porque es la pudridumbre. Cuando se infectan con la podredumbre, rara vez se puede salvar una planta. Hay que verla y cortar inmediatamente la parte sana. Si uno se pone a esperarle a que la droga le entre, probablemente no lo va a sacar. Hay que cortar la parte sana de la planta, dejarla secar unos 2 o 3 días antes de volver a sembrarla. Y entonces de esta manera la planta se puede salvar. Y existe una sustancia para, si está empezando la cosa pequeñita, puedes fumigarla con una sustancia que se llama garamicina. Es una sustancia es un antibiótico que se utiliza también para humanos, pero se consigue garamicina para plantas, bien en estos almacenes. Tiene el problema que es supremamente costosa y no la venden sino en la cantidad mínima que venden es muy costosa porque la planta en sí la droga en sí es costosa y la venden en una cantidad más grande, se va a desperdiciar mucha cantidad. Nosotros generalmente en la sociedad la compramos entre varios, inclusive en la sociedad la venden por pequeñas cantidades, porque normalmente la venden en una cantidad muy grande y es costosa. Existen otras sustancias para hongos que se pueden colocar cuando las plantas están infectadas con hongos, pero esto ya es una cosa más sofisticada, requiere más cuidado, hay que saber qué hongo es para ver qué se le pone. Y hay otras sustancias también venden en los almacenes agropecuarios que son de origen orgánico. ¿Qué son? Generalmente son hongos o bacterias. Hongos o bacterias que compiten con otros hongos y con otras bacterias. Entonces, estos hongos se pueden fumigar con esto y tienen la ventaja que van matando al hongo que es el hongo que está infectando la planta. Entonces, estos se utilizan más como preventivos. Si ustedes fumigan de vez en cuando, y es en realidad la única fumigación que yo hago ocasional en el bosque. Yo tengo un bosque de orquídeas y no fumigo con nada, porque si fumigo, el bosque comunal voy a matar los polinizadores, y entonces voy a matar muchas especies que uno fumiga y mata especies buenas y malas. Entonces estoy utilizando estas sustancias que también sirven como insecticidas para luchar un poco con las plagas. Y de esta manera son totalmente orgánicos y son totalmente compatibles con el medio ambiente y compatibles con el ecosistema. Doctor, nos están diciendo acá por el chat que nos dice Gloria Echeverry, las estanópeas en el centro del país se les llama cucarronas. Ah, sí, el cucarrón, sí señora. Esas tienes que poner, si son esos los cucarrones, las estanhopeas, lo que hay que hacer es abonarlas. La estanhopea florece y las estanhopeas tienen una ventaja muy grande, sobre todo las demás orquídeas, es que tienen la gran mayoría un aroma exquisito. Hay una, por ejemplo, que se llama Estanhopea reichenbachia. Es una flor que da, cada inflorescencia tiene máximo 3 flores, normalmente son 2. Son flores grandes, son flores de unos
12 centímetros, más o menos así de grandes cada una. Y tiene el aroma más exquisito que ustedes se puedan imaginar. Yo las tengo en Bogotá, en el invernadero, y cuando está florecida, huele todo el invernadero. Uno entra y sabe que está la estanjopia, esta sobre todo la reichenbackiana, pero en general todas tienen un aroma exquisito, unas más olorosas que otras, pero son maravillosas. Lo que hay que hacer es abonarlas con frecuencia. Y es posible que en Bogotá, si están preguntando desde Bogotá, el clima frío las hace florecer mucho menos. Entonces, la temperatura les falta. Cuando están en temperatura, las estanjopias pueden crecer 2 o 3 veces al año. Depende de qué tantos bulbos tenga. Si tiene una planta con muchos bulbos, va a florecer varias veces. Yo tengo una que está sembrada en una pared de roca en la casa, que es una estanjopia guardi, huele también delicioso. Es una inflorescencia muy grande, puede llegar a tener 10 flores y puede ser más o menos de este tamaño de inflorescencia, así grande y así. Es una belleza y florece 2 veces al año, manteniéndola bien abonadita. Y probablemente floreciera más si está un poco más caliente, es que la temperatura en el invernadero de todas maneras se baja muchísimo por el frío. Aquí dice que qué debo saber para cultivar orquídeas. Yo creo que no hay que saber mucho. Lo que hay es que adorarlas, hay que amarlas, hay que quererlas, hay que hablarles y no echarles mucha agua y ellas se defienden solitas. No te estoy oyendo nada. No te estoy oyendo. No, sí, ya. Nos dice otra orquídea. Un saludo desde el orquidiario de Catleya Triané en Puente Amarillo Restrepo Meta. Aurora Garzón, investigadora educativa. Nos pregunta Iris Monsalve, ¿es recomendable colocarle a la orquídea cáscara de huevo? Mira, hay mucha gente que utiliza cáscara de huevo totalmente molida, pero te repito que las orquídeas son más bien ácidas, más bien que alcalinas. La cáscara de huevo es alcalina. Si se le va a poner muy bien molida y en muy pequeña cantidad. Bueno, acá nos dice... Bueno, esta pregunta de Julio César la dejamos para el final porque nos está preguntando el proceso del cuarto volumen. Te estoy oyendo muy entrecortado. Señor. Te estoy oyendo muy entrecortado. Ahí de pronto mejor. Sí, está mejor ahí. Que ya nos están haciendo una pregunta sobre el cuarto tomo, el cual vamos a hablar ahorita finalizando. Ahí conectamos y vamos a hablar de cómo va este proceso. Jacqueline, si las puntas de las hojas se ponen café y la hoja se ve amarilla, ¿cómo saber si es falta o exceso de agua? Bueno, hay una cosa, y es que las orquídeas en general, la gran mayoría son de sombra. Cuando la hoja se pone amarilla, es que tiene mucho sol, tiene mucha luz. Y cuando se pone un verde muy oscuro, es que tiene muy poca luz. Esa es una más o menos para ver en qué, si se ponen en más luz o en menos luz. Hay una cosa que se llama golpe de sol. Es una mancha característica que se ve por quemada la flor, porque le está dando la orquídea, y generalmente da en el lomo de la flor, perdón, en el lomo de la hoja. Las hojas son curvitas hacia abajo así y les da el puro lomo, es una mancha, generalmente son cuadradas, son bastante regulares y son manchas por golpe de sol. Simplemente hubo tanta luz, tanto sol en ese punto que secó la planta en ese pedazo. Le queda la orquídea, no hay que cortarle la planta porque la hoja, porque normalmente por los lados generalmente queda pasando algo y la planta sigue nutriéndose, pero puede ser en esa mancha que tiene negra ahí, puede ser fácilmente invadida por un hongo, que es un problema. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero muchas de ellas son por golpes de sol y las otras son por hongos. Algunas que aparecen en las orillas son por hongos. Cuando aparecen en la punta de cada hojita, la pura punta se quema,
es generalmente que tiene exceso de sales. Se le pone agua, se le pone abono y no se ha regado suficientemente para que el abono se disuelva bien y se vaya, se pierde en parte, porque el abono lógicamente que parte se pierde cuando está en esto, cuando está en una materia. El abono se tiene que nutrir y lo que sobra tiene que salir, porque si se queda ahí, va secándose y va aumentando y llega un momento en que se queman las puntas de las hojas por eso, por exceso de abono. Entonces hay que regar muy bien para que echarle mucha agua cada vez, repito, un día sí, un día no, o un día seguido no, depende de la planta, y echarle abundante agua, no solamente humedecerla, sino que escurre el agua para que le saque las sales. Okay. Nunca ponerles plato, que algunas personas le ponen plato a las orquídeas por debajo para que el agua que escurre se quede ahí. Eso es la mejor manera para poder una planta. Apenas las raíces lleguen allá, si están grandes las raíces, llegan allá, se pudren y se pudre la planta y de golpe le puede dar pudrición por bacterias y de un día para otro no tienen orquídea. Ok. Doctor, nos preguntan acá, nos indican que es un hobby a veces costoso porque en algunos casos exageran los precios, pero vale la pena. Desafortunadamente sí, hay algunas orquídeas que son muy costosas. Yo creo que el récord mundial de orquídeas costosas lo tiene una caldeya colombiana que fue subastada en Japón. ¿Saben cuánto costó? ¿Cuánto? No, muchísimo. Póngale un precio cualquiera. No, pues sí, hace poco estuve viendo cuánto fue el valor de un cuadro de Picasso que fue como 16.000 euros, una cosa así loca. 16 millones de euros, una cosa así loca. Yo me imagino que esto debe estar... No tanto como millones, porque una cosita que se puede morir de un día para otro no puede valer tanto, pero sí costó $370.000. Dólares japoneses, el equivalente al dólar japonés. Fue subastada en ese precio. Una orquídea colombiana. Qué lindo. Y lo interesante es que aquí tenemos, viendo las fotos de esa que subastaron, aquí en Colombia hay muchas plantas de mucho mejor calidad que esa. ¿Por qué pagan tanto esa gente? Porque la necesitan para hacer híbridos. Y con los híbridos sacan inmediatamente un híbrido y si sale de muy buena calidad el híbrido, por meristemos pueden sacar millones de plantas gemelas. Los meristemos es una manera de sacar orquídeas de in vitro. Tienen que coger el meristemo que está en el centro del núcleo de la planta, sacan el meristemo, puede tener 1 milímetro, lo esterilizan y lo colocan en un medio de cultivo. Y esto empieza a crecer desordenadamente. Luego, cuando tiene por ahí unos centímetro y medio, como una piedra parece de 1,5 centímetros, la parten en pedacitos y cada uno de esos pedacitos los vuelven a poner a crecer y vuelven a hacer lo mismo. Entonces pueden sacar de una sola planta millones de orquídeas. Y los híbridos generalmente los sacan por meristemos. Esos meristemos hacen que el precio baje. Las primeras flores que venden seguramente son muy costosas porque tienen unos colores a veces espectaculares. Una ventaja grande que tienen los que cultivan plantas de orquídea no híbridas es que digamos que hay un convenio internacional de buena fe, no es una ley, es un convenio de buena fe en que las plantas, por ejemplo, de las caldeyas, no se sacan meristemos. Y al no sacar meristemos, solamente salen o hijas de semilla, que son más limitadas, aunque también pueden salir muchas. Una cápsula puede tener 40 millones de semillas. Una cápsula de un catacetum, por ejemplo. Una cápsula normal de una caldella puede tener 1 millón de orquídeas y sembradas in vitro con mucho cuidado es posible que logren sacar por lo menos las 3/4 partes de esas semillas logren nacer y logren fecundarse y pueden sacar muchísimas, pero esas son un poco más costosas. Pero definitivamente las que más
pueden costar, son pedazos de caldeya o de una orquídea, que son pedazos, que cortan el pedazo y le venden a uno el pedacito. Esa planta, si es de una calidad extraordinaria, puede valer unos cuantos dólares. No tanto como la 300 y pico, pero sí puede valer $2,000, un poco menos, un poco más. Un pedazo grande de esa orquídea, que es un pedazo de una planta excepcional, no todas. Si no, estaríamos multimillonarios todos los orquidiólogos de este país. Pero no, esa no. No son costosos, pero no todas. Interferencia, que se escucha como si alguien estuviera hablando, como si estuviera de conversación y que cuesta oír al doctor. Vamos a revisar por qué pasa esto. Bueno, doctor, ¿cómo fertilizar o abonar las orquídeas y qué abono recomienda usted? Bueno, ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Las orquídeas se pueden fertilizar de varias maneras. Un abono foliar fumigando toda la planta. Lo pueden hacer una vez a la semana, incluso si está diluido el abono 2 veces a la semana. Si es un abono, tiene que ser un abono que sea foliar, es decir, son sales que se disuelven en agua y quedan totalmente disueltas, queda como un líquido. Y ustedes fumigan con un spray, fumigan la planta. Lo pueden hacer 2 veces a la semana, concentraciones máximo de 1 por 1000, o sea, un gramo disuelto en 1 litro de agua. Otra manera como lo pueden hacer es ese mismo gramo disuelto en 1 litro de agua, colocar la matera, meterla directamente entre el litro de agua y dejarla unos cuantos minutos allí para que se humedezca muy bien y vuelva y salga. Este sería el método ideal el mejor método para hacerlo, pero es supremamente engorroso. Si usted tiene 10 matas, hay que meterlas cada uno, esperar 10 minutos a que se humedezca y sacarlas y meter la otra, pues es prácticamente imposible. Eso lo puede hacer una persona que tenga 2 o 3 orquídeas en la casa sin ningún problema. Pero con ese mismo líquido la puede regar lo mismo, la puede regar, inclusive la puede regar con el mismo spray para que no se salga el medio todo y permanezca en el medio lo más que se pueda. Y echarle, repito, hay que echarle agua al otro día o a los 2 días hay que echarle agua y agua abundante que corra para que pase y salga del medio y lave las sales, para que no quede tan concentrado. Esa es la manera. Pues. Y entonces hay 2 tipos de abono. Un abono que se llama foliar, de florescencia, y abono foliar de crecimiento. Si la planta está muy pequeña y no tiene posibilidad de florecer todavía, es mejor fumigarla y regarla con el agua al 1 por 1000 con un abono no de florescencia, sino de desarrollo, así se llama, desarrollo. ¿Qué diferencia hay? El desarrollo es más rico en nitrógeno y más pobre en sodio, en potasio y en fósforo. Los otros, los de fluorescencia, son más pobres en nitrógeno, más ricos en potasio y en fósforo. Entonces, esa es la diferencia de las 2. Entonces, uno puede fumigar las orquídeas si tienen unas plantas así, y así lo hago yo en el bosque. Yo las fumigo una vez a la semana, al 1 por 1000, y un tanque que tiene 750 litros, le pongo 750 gramos de abono foliar de desarrollo, riego una vez y luego pongo en la siguiente semana riego con florescencia, la siguiente semana otra vez con desarrollo, la siguiente semana con florescencia. Cuando veo que hay muchas plantas que están en botón, que están empezando a florecer y que se ven muchos que están empezando en la época de florescencia, uno ve gran cantidad
de flores que están empezando a ofrecer riego seguido, ya no riego una y una, sino riego 2 o inclusive 3 y una de desarrollo. ¿Sí me explico bien? Riego más con florescencia y uno con desarrollo nomás. Eso depende de cómo esté la planta. Para que riegue completo. Las plantas mías en el bosque o son saprofitas, están sembradas en el piso dentro de la hojarasca del bosque. Es un bosque nativo, convencional, común y corriente, bastante tupido. Tengo que quitarle de vez en cuando, puedo darle ramas a los árboles para que entre más luz. Y ahora les voy a contar un detalle importante de las orquídeas de eso. Para que entre más luz, y entonces esas son saprofitas, por ejemplo todas las Masdevallias, como las Masdevallias coccíneas, las Masdevallias ígneas, la Masdevallia beikiana, la Masdevallia, unos híbridos que tengo de beikianas con ígneas, la Masdevallia macrura, todas ellas no son de árbol, sino son de la parte del piso, pero son como les decía, del material que se está descomponiendo en el piso. Entonces, estas están allí. Y reciben el riego lo mismo. El riego, tengo en los que por todas partes están unos aspersores que riegan todo. Eso por una parte. Por otra parte, las epífitas, las que están sembradas en los árboles, que tengo todo sembrado en los árboles, todas las epífitas están sembradas en los árboles. Hay muchas plantas aquí sembradas. Perdón, una llamada importante que estaba esperando. Bueno, mientras el doctor, por favor, al doctor, gracias. Mientras que el doctor atiende su llamada, pues vamos a hablar sobre el tema de por qué está aquí el doctor. Pues primero porque es un tesoro de Colombia definitivamente e indiscutiblemente el tema de las orquídeas. Pero desde Cuántica Magazine estamos desde el mes de agosto con la Universidad de la Orquídea. En la Universidad de la Orquídea ustedes van a encontrar en nuestra página web cuanticamagazine.com van a estar encontrando toda la información de la Universidad de la Orquídea. Son fascículos mensuales que sale con nuestra entrega mensual de la revista. Ustedes entran ahí y van a encontrar esa información. Más allá de eso, nos preguntaron ya dentro del chat, doctor, ¿para cuándo el cuarto volumen? De pronto, para los que no conocen nada respecto de los libros que ha tenido el doctor, entonces tenemos los libros Orquídeas Tesoro de Colombia, es una colección de 3 libros. El primer libro está hablando con referencia como a los abonos, con referencia a los climas, con este tipo de información de algunas especies. Estos libros ustedes los pueden revisar en la página web que la dejaron ahorita en los comentarios. Pueden revisarlos ahí o pueden entrar a nuestra página web orquídeastesoroDeColombia.com. Ahí ustedes van a encontrar toda la información referente a este libro. Pero, doctor, el libro número 1, ¿de qué nos habla? Ya a mano suya, pues cuéntenos de qué nos habla el libro número 1. Bien, el libro número 1, empezamos por contar qué es una orquídea. Y tiene un artículo al principio del libro en lo cual habla básicamente de los climas donde están las orquídeas, los ecosistemas donde están las orquídeas y qué es una orquídea. Va desde las plantas, cómo son la planta, cómo son las raíces, cómo es toda la orquídea en su desarrollo y las flores, cómo son las flores, los diferentes tipos de flores que hay y la nomenclatura, básicamente botánica de las plantas, hecha de una manera para el público, hecha totalmente para el público, no es una cosa dura de leer, no es un ladrillo de leer, es muy agradable leer eso, son unas 20 o 25 páginas sobre cómo funcionan las orquídeas, cómo se desarrollan, cómo se polinizan y cómo viven las orquídeas, básicamente. Después empezamos con el primer género, que el primer género se llama AA. Ustedes verán qué nombre tan estúpido para ponerle a un nombre, a un género que se llame AA. Resulta que había un señor muy presuntuoso en el siglo XVIII que se llamaba el doctor Reichenbach. Y el doctor Reichenbach la puso AA para que no hubiera manera de que le hubiera una orquídea antes, un género antes,
que él inventó el género y no hubiera ningún otro género que le pudieran poner antes. Entonces, por eso se llama AA. Esos son de orquídeas terrestres, duran mucho tiempo cuando están en el suelo, son muy pobres desde el punto de vista ornamental, muy pequeñitas y muy, no podemos decir que sean feas porque ninguna orquídea es fea, pero sí son muy poco importantes como adorno. Esos son los diferentes géneros. Y empieza en la A y termina en la letra D, con Duquela. El género Duquela, que es una plantica también muy pequeña, también de tierra terrestre y de muy poco valor horticultural. Pero están las caldellas, están las bolias, están las pescatorias, las pescatorias no, las parecidas a las bolias, están las bolias, hay una buena cantidad de orquídeas en este sitio que son verdaderamente bellas. Primer tomo, hasta la letra D por especie, por géneros. El libro segundo, el segundo tomo, al principio tiene unas 8 o 9 páginas de una colección de las estampillas colombianas, que en Colombia fue el primer país que produjo estampillas de orquídeas y sigue produciéndolas, y produjimos todas las que estaban en ese momento hasta en su momento. El doctor Rad es un coleccionista de estampillas de orquídeas y me prestó la colección para fotografiarlas y pusimos las fotos de las estampillas y al lado la foto correspondiente a la orquídea que era. Algunas han cambiado de nombre, algunas estaban mal colocadas el nombre en las estampillas y entonces están puesto todo allí. Estampillas desde 1943 me parece, hasta el que salió el segundo tomo. Hoy en día después sacaron una nueva colección de estampillas, como de unas 8 nuevas que sacaron el año pasado. Y va entonces, arranca desde la letra E con los eleanthus y va hasta la letra H, hasta la avenaria, HA. Es el siguiente, ese tomo. El tercer tomo arranca en la letra HA también, con Apalorchis, y termina en la letra LIY con Licaste, y la que sigue Licaste, que no me acuerdo cuál es, también una planta muy pobre horticulturalmente hablando. Y ahí termina el libro. Cada libro tiene 400 páginas full color. En el primer tomo además hay una cosa muy interesante, que son todos los nombres que tienen la taxonomía de las orquídeas, para que la gente sepa qué es cada uno, como un diccionario de esto, y sepa qué es cada cosa, que el labelo y qué es el labelo, la columna, qué es la columna, y todos los otros nombres más raros que hay allí, todos están puestos, son como unos 250 nombres, y ahí está todo esto, para que se sepa algo de taxonomía de orquídeas. Con otra cosa muy interesante que tenía el padre Ortiz, que lo pusimos allí, que es que esos mismos nombres de ginostemo, labelo, columna, cualquier de los nombres raros que tienen las orquídeas, ya horticulturalmente hablando, están en 4 idiomas. Están en castellano, en francés, en inglés y en alemán. Una cosa importante para la gente que quiera. Eso está también en el primer tomo. Y en el último página del primer tomo y de todos los tomos están los cultivadores de orquídeas colombianos que tienen venta de orquídeas, para que los puedan llamar y puedan pedir orquídeas. Y en el libro, en algún momento se dice, esta orquídea era de fulano de tal, uno de los cultivadores, para que si les interesa, la puedan pedir directamente a él. Eso está en todos los tomos. Bueno, y el tercer tomo, entonces empieza y termina en la letra L. Ya hemos hablado de ese tomo. Ese tercer tomo tiene una cosa muy importante, que son las Hundleyas, en la cual estaba la Hundleya grandiflora, que era la grandiflora. La Hundleya grandiflora, la descripción de la Hundleya grandiflora coincide muchísimo, pero seguimos sin tener un dibujo de Hundleya grandiflora, porque resulta que me volvió a florecer la planta. Hay que destruir la flor para poder examinar y lo que se llama una disección de la orquídea. La disecamos completamente
y vimos que no coincidía exactamente con la Hudleya grandiflora, que aunque sí parece una grandiflora, tenía algunas variaciones anatómicas y taxonómicas con la grandiflora, y entonces ustedes recuerdan que se llamaba grandiflora variedad cristina. Entonces esta quedó Hudleya cristina. Hace 15 días le pusimos el nuevo nombre. Hoy hace 15 días fue publicado nuevamente con el nombre de Hudleya cristina. No. Es una belleza de planta. Bueno, y siguen todos los que están ahí, y están los lepantes. Los lepantes son unas flores miniatura, van desde 2 milímetros, la más grande puede tener 2,5, 3 centímetros, o sea, 30 milímetros, pero es raro, la gran mayoría están alrededor del centímetro, y son las más lindas de las orquídeas. Con ese tamaño tan supremamente pequeño, hay que tomarlo con una cámara como con las que se tomaron las fotos para eso, para que se vean los detalles que tiene, porque no solamente tiene muchos detalles por la forma del labelo, por la forma de los pétalos, por la columna, por una cosa que llaman mucrón, que tienen los lepantes que solamente la tienen ellos, y por una cantidad de pelos y filamentos que tienen. Algunos son como un terciopelo, otros son verdaderamente peludos, parte de la flor es peluda, y pueden llegar a tener 12 y hasta 15 colores distintos en una flor de 1 centímetro. Entonces son unos verdaderos espectáculos. Yo no sé por qué no nos ha puesto ninguno aquí en donde estamos viendo las flores, que hubiera sido así pasaron uno de un lepantes corrugata, lo vi pasar, pero pasaron muy rápido, para que vean la belleza de flores en una flor de 1 centímetro. Y hay unos 300 lepantes, ese es el corrugatum, ese es el lepantes corrugatum. Mire qué belleza, se llama corrugatum porque la hoja es completamente corrugada. Entonces mire qué belleza lo que pueden tener ahí, la cantidad de pelitos que tiene y la cantidad de detalles y la cantidad de colores en un solo pedacito. Esa flor tiene unos 8 milímetros de largo. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de los lepantes que son supremamente bellos y que pueden tener esta gran cantidad de cosas. El cuarto tomo empieza con la letra M, están las macrademias, las masdevalias, y las masdevalias ha sido una verdadera locura la identificación de las masdevalias. En Colombia tenemos, según el padre Ortiz, en el libro que publicó el padre Ortiz hace muchos años, con dibujos de las masdevalias, había unas 178 especies. Yo creo que tenemos hoy en día unas 300 especies, y el problema más grave es que no hay un experto mundial en masdevalias. Yo me he ayudado, por ejemplo, con los Epidendrum, que fueron en el segundo tomo, me ayudé con el doctor Haxater, la autoridad mundial más importante en México. Con el tercer tomo, con los lepantes, que también son muy complicados, me ayudé con un muchacho joven, un niño, que tenía en ese momento 15 años cuando me empezó a ayudar, con una memoria verdaderamente fascinante. El tipo ve una planta y se sabe el nombre completo, cuando la vuelva a ver no importa después. Entonces él me ayudó muchísimo en la clasificación de los lepantes. Después los rectificamos con los iconos uno por uno y vimos que él tal vez se había equivocado en 2 o 3. Tenemos, para Colombia hay registrados 300 y pico lepantes, y resulta que tenemos no sé cuántos lepantes hay, no me acuerdo, pero son muchísimos más, todos colombianos, y una verdadera maravilla. Es la colección de lepantes, de fotografías de lepantes más grande en este momento del mundo. Nos ayudaron muchas personas extranjeras que tenían lepantes colombianos, que aquí no teníamos fotografía, nos mandaron las fotografías, nos autorizaron a publicarlas, y verdaderamente ese tercer tomo es una joya con sus lepantes. No es un tesoro, ¿no? Es un tesoro y además una joya. En el cuarto tomo, te repito, están las masdevalias, y las masdevalias ya estoy a punto de acabar la identificación de las masdevalias. Estoy a punto de poner simplemente SP, las que no he podido. SP quiere decir
especie, eso quiere decir especie. Nosotros decíamos también sabrá el padre, y usted se imagina qué otra cosa puede decir SP, ¿no? Entonces, el SP, vamos a poner las que no son definitivamente, ponerle ya nombre. En Costa Rica hay dos autoridades muy importantes, pero de las orquídeas colombianas no tienen mucho conocimiento, entonces ese es el problema. No, me ha tocado revisar icono por icono, muy demorado, muy lento, muy complicado ha sido, pero ya estoy acabando. Una vez que siga con eso ya me va a rendir mucho hasta que llegue la página 400. Cuando llegue la página 400, ahí se acaba el tercer tomo. Pensamos que íbamos a llegar hasta empezar la letra R, pero no creo. Ahí están los pleurotalis, están los odontoglossum. Los odontoglossum hay una cantidad nueva que están apareciendo, que son híbridos naturales, que son en la práctica nuevas especies, pero ese sí hay autoridades que me pueden ayudar a nivel mundial. En unos cuantos días podemos clasificarlas todas. Son unas 80. De otras, hay otra serie de otros que empiezan los Obsidian. También son muchos, pero creo que no tenga tanto problema para la clasificación de ellos, los Obsidian. Y si llego a otro que se llama Pleurotalis, ahí sí voy a tener un problema serio. Pero esa tiene la ventaja que también hay autoridades a nivel mundial muy buenas que nos podrían ayudar. Pero los Pleurotalis pueden llegar a ser 600 o más. Y los colombianos son espectaculares todos, y tengo muchas fotografías, de algunas sé los nombres, de otras no tengo ni idea. Pero bueno, ahí estaremos. Cuando llegue la página 400 de orquídeas identificadas del tercer tomo, ahí pararemos. Claro que sí. Del cuarto tomo. Sí, doctor. Yuridia ya nos hizo llegar la flor de la cucarrona. Era el cucarrón, era una estangopia. Ya hablamos de eso, sí. Sí, y envió otra que una persona quiere que hable de esa orquídea. Entonces, como estos conversatorios son la nueva temporada de Cuántica, van a empezar a realizar estos conversatorios donde ustedes van a tener más oportunidad de poder preguntar. Guarden sus preguntitas. Ahorita hay varias. Además pueden tener la oportunidad de rajarme porque yo no me las conozco todas. Pon la flor que mandaron. La idea es que acá, espéreme porque no sé cómo ponerla. La idea es que aquí, pues nosotros, espérenme, ya voy a compartir. La idea es que aquí todos aprendamos un poquito al respecto, un poquito más, pues concerniente a todo el tema de, espérenme que estoy acá mirando cómo hago para mostrar la pantalla. Es esta. Share screen. ¿Me avisan cuando ya estén viendo? Ah, ya, esa. Esa planta es muy interesante, es una verdadera belleza, se llama Oceoclades. Es bien interesante, es una Oceoclades, esa va a aparecer probablemente en este tomo, en el tercer tomo es posible que lleguemos allá, no le sé el nombre exacto, pero es una Oceoclades, muy interesante. Entonces, son de la zona, son del Valle de Aburrá. Esta orquídea se encuentra en el Valle de Aburrá, en las montañas que circundan el Valle de Aburrá. Ok, lo ideal es que todas estas preguntas, si tienen más información, quieren preguntar, quieren que de pronto en vivo estén tocando este tema, en la siguiente temporada de los conversatorios de Cuántica Magazine, pueden hacerlo en el 321-707-9393. Adicionalmente a eso, prepárense porque hay un gran concurso. El concurso que hay en este momento referente a las orquídeas es para el mes de octubre. Tenemos el gusto de anunciarles el concurso de orquídeas para aficionados. Mándenos sus fotografías de la orquídea y el doctor, junto con otros 2 jurados, decidirán cuáles son los ganadores y pueden ganar pues uno de los libros de esta colección. Las pueden enviar a todos a nuestro WhatsApp que aparece pues en la cinta
aquí abajo, que es el 321-707-9393. Y desde hoy hasta el 25 de octubre estaremos haciendo la recolección de estas fotografías. Y desde hoy en adelante hasta la fecha vamos a seguir teniendo estos conversatorios con el doctor Carlos Uribe, hablando pues de todo el tema de las orquídeas. Se nos quedaron varias preguntas sobre la Cymbidium, sobre las masdevalias, que pudo hablar el doctor algo, pero no entró como a profundidad. También nos hablaron sobre las Phalaenopsis. Eso, la ignorancia, porque ahí sí me corcharon. Y también de las plántulas taiwanesas nos estuvieron preguntando. Así que estas preguntas las vamos a estar resolviendo en el próximo conversatorio. Este concurso del que estamos hablando, ustedes pueden enviar las fotos hasta el 25 de octubre y el ganador se va a anunciar el 29 de octubre. Ojo, tienen que comprobar que esa orquídea es de ustedes. Entonces, puede ser subiendo las fotos, que nos las manden a la página del grupo de Orquídeas Tesoro de Colombia o a la en Facebook, perdón. Y una sorpresa, y estamos pues construyendo una sorpresa en este momento, donde van a encontrar no solamente las fotografías, los libros, sino también una cantidad de merchandising increíble que va a estar acompañándolos, unas cosas que son muy, muy lindas. Yo ya tuve la oportunidad de verlas y les garantizo que es un material que no se lo van a querer perder y lo van a querer tener en sus casas. Así que ustedes no pueden perderse esto. Recuerden, pueden enviar las fotografías. Vamos a estar haciendo pues la medición de cuáles son las más hermosas. Y próximamente, si el ganador de este concurso tiene ya la colección de los libros, no importa, puede hacerse acreedor del primer libro de la 4ª edición. Así que la próxima semana vamos a estar haciendo más conversatorios sobre este maravilloso mundo de las orquídeas. No se lo pueden perder. Y el doctor pues estará hablándonos mucho más. Estos libros y todo este tema lo pueden estar consultando en la página web de Cuántica Magazine, en los fasciculados de la Universidad de la Orquídea. Ya en el grupo dejaron el nombre, en los comentarios, perdón, dejaron el link para que ustedes puedan entrar de una vez y de una vez puedan entrar a la página de Cuántica Magazine. Y los libros los pueden revisar en la página de orquídeastesoroDeColombia.com. Cualquier duda, pregunta o inquietud en el 321-707-9393. Así que, doctor, como siempre, un súper placer hablar con usted. Muchas gracias, Adrián. Y muchas gracias a todos por haber asistido, y cuando quieran, pueden mandar las preguntas que quieran y aquí trataremos de ayudarles. Claro que sí. Estas preguntas que se quedaron dentro del tintero, no se preocupen, conéctense el otro jueves porque las vamos a estar resolviendo aquí en Cuántica Magazine, en estos conversatorios de transformación cuántica. Muchas gracias a toda la audiencia por estar conectados y seguimos conectados el otro jueves, igual a la misma hora, 5 de la tarde Colombia, donde ustedes van a poder seguir escuchando toda esta información. Muchísimas gracias y esperamos que esta información haya ayudado a cambiarles un poquito su realidad y como a cambiarles todo ese pensamiento de estar viendo noticias y todo esto. Pueden escribirnos y muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte.